Hola, tengo 68 años y vivo en Guadalajara. Una mañana desperté con el ruido del portón y desde mi ventana vi algo que me partió el alma, mi único hijo empujando fuera de la garaje el Chevrolet Impala 1967 rojo cereza, lo único que me quedaba de mi esposo que perdí hace 2 años. Un desconocido le entregó dinero y se llevó décadas de recuerdos sobre 4 ruedas. Mi hijo ni siquiera volteó a mirarme. Después descubrí que ese dinero financió el sueño californiano de mi nuera, y que mi hijo me había mentido sobre todo. Lo que comenzó como una traición se convirtió en una búsqueda de 8 meses que me llevó desde Guadalajara hasta Los Ángeles, pasando por Tijuana y Mexicali. Decidí contar mi historia porque aprendí que a veces necesitamos perder lo más preciado para descubrir lo que realmente importa. Si mi historia te conmueve, déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes cuánto significa saber que alguien me escucha? Me llamo Rosa Elena Martínez de Córdoba, tengo 62 años, y vivo en Guadalajara, Jalisco. Durante toda mi vida he sido conocida en el barrio de Tlaquepaque como una mujer de carácter fuerte, de esas que no se dejan pisotear por nadie. Administré durante 30 años una mercerita en la esquina, crié a mi hijo único con mano firme pero amorosa, y cuando mi esposo Arturo murió hace 2 años, juré que mantendría vivo todo lo que él construyó. Pero hoy, sentada en esta silla de mimbre que él mismo reparó tantas veces, necesito confesar algo que me ha estado quemando el alma: estuve a punto de perder a mi hijo por aferrarme demasiado al pasado. Esta es la historia de cómo un automóvil casi destruyó mi familia, y de cómo aprendí que el verdadero amor no se trata de conservar objetos, sino de sostener corazones. ¿Alguna vez han sentido que el suelo se abre bajo sus pies? ¿Que todo en lo que creían se desmorona en un segundo? Así me sentí aquella mañana de marzo cuando escuché el portón de la cochera abrirse. Eran las 6 de la mañana, y desde mi ventana vi algo que jamás olvidaré: mi hijo Roberto, mi único hijo, empujando el Chevrolet Impala 1967 de su padre hacia la calle. Ese carro color rojo cereza, brillante como una manzana recién lavada, era lo último que nos quedaba de Arturo. Mi esposo había restaurado ese automóvil pieza por pieza durante 15 años. Cada fin de semana lo encontraba en la cochera, con sus manos manchadas de grasa, silbando canciones de José Alfredo Jiménez mientras limpiaba el carburador o pulía el tablero de madera. Ese carro nos llevó a Puerto Vallarta en nuestro 20º aniversario. En ese carro llevamos a Roberto al hospital el día que nació. En ese carro fuimos a la Basílica de Zapopan cada 12 de octubre durante 20 años seguidos. No era solo un vehículo, era un cofre de tesoros llenos de recuerdos. Y ahí estaba Roberto, con 35 años recién cumplidos, entregándole las llaves a un desconocido. Vi cómo el hombre le dio un sobre amarillo, probablemente lleno de billetes. Vi cómo el motor rugió por última vez antes de que el carro desapareciera doblando la esquina. Y lo que más me dolió: Roberto ni siquiera volteó a mirar hacia la casa. Ni siquiera tuvo el valor de despedirse del automóvil que lo vio crecer. Me quedé paralizada junto a la ventana, con mi taza de café de olla todavía caliente entre las manos. El aroma de canela que tanto me gusta se mezcló con el sabor amargo de la traición. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi propio hijo, la sangre de mi sangre, el niño que amamanté y cuidé durante tantas noches de fiebre, podía hacer algo así sin siquiera consultarme? Arturo le había dejado ese carro a él en el testamento, es cierto, pero todos sabíamos que era un legado familiar, un símbolo de todo lo que habíamos construido juntos. Durante 2 días enteros no pude hablar. Me senté en la sala, mirando el espacio vacío de la cochera a través de la ventana. Doña Lupita, mi vecina de toda la vida, esa que siempre sabe todo lo que pasa en el barrio, vino a visitarme con un tupper de mole. Se sentó a mi lado y, sin que yo preguntara nada, comenzó a contarme lo que había escuchado. Según ella, Roberto había vendido el carro para pagarle un viaje a su esposa Mónica. Un viaje a Los Ángeles, California. Mónica. Solo escuchar ese nombre hacía que se me revolviera el estómago. Esa mujer se había casado con mi hijo hace 3 años en una ceremonia apresurada que nunca me convenció. Era más joven que Roberto, tenía ese aire de persona insatisfecha, de alguien que siempre está buscando algo mejor en el horizonte. Desde el principio noté cómo miraba con desprecio nuestra casa sencilla, cómo arrugaba la nariz cuando comíamos pozole en platos despotillados, cómo suspiraba cada vez que Roberto mencionaba sus planes de seguir trabajando en el mismo despacho contable donde llevaba 10 años. Doña Lupita me contó que Mónica le había dicho a su prima que necesitaba probar suerte en Estados Unidos, que una conocida supuestamente le conseguiría trabajo en un salón de belleza en Los Ángeles.
Y mi hijo, mi pobre Roberto, había vendido el tesoro de su padre para financiar los sueños de grandeza de su esposa. El dolor que sentí en ese momento no era solo por el carro. Era por la traición, por la falta de respeto, por el silencio. ¿Por qué no vino a hablar conmigo? ¿Por qué actuó como un ladrón en la madrugada? Esa noche, acostada en mi cama, mirando el techo que Arturo pintó de azul claro porque decía que le recordaba al cielo de Mazatlán, tomé una decisión. Iría a buscar a Roberto. Necesitaba mirarlo a los ojos y preguntarle cómo había podido hacerme esto. Necesitaba entender qué había pasado con el muchacho noble y respetuoso que yo había criado. Necesitaba, sobre todo, que supiera cuánto daño me había hecho. Al día siguiente, con el corazón todavía roto pero con la determinación renovada, me vestí con mi mejor blusa bordada, me peiné el cabello que ya muestra demasiadas canas, y caminé las 10 cuadras hasta la casita que habíamos rentado para Roberto y Mónica en las orillas de Tlaquepaque. Toqué la puerta 3 veces. Nadie respondió. Toqué de nuevo, más fuerte. Finalmente, Roberto abrió. ¿Han visto alguna vez a su propio hijo y sentido que están mirando a un extraño? Roberto estaba en la puerta con una caja en las manos, el cabello despeinado, una barba de 3 días que nunca se había dejado crecer antes. Detrás de él podía ver más cajas apiladas, la sala medio vacía, las paredes con los cuadros descolgados dejando marcas rectangulares más claras que el resto de la pintura. Mamá, dijo, y su voz sonaba cansada, derrotada. No me invitó a pasar. Se quedó ahí parado en el umbral como si yo fuera una vendedora de productos de limpieza que interrumpía su día. Sentí que la sangre me subía a la cabeza, ese calor que conozco bien, el mismo que sentía cuando algún proveedor trataba de engañarme en la mercerita con precios inflados o productos de mala calidad. ¿Vas a dejarme aquí parada en la calle como si fuera una desconocida?, le pregunté, y mi voz salió más dura de lo que pretendía. Él suspiró, dejó la caja en el suelo y se hizo a un lado. Entré a esa casa que yo misma había ayudado a amueblar cuando se casaron. La mesa del comedor que compramos juntos en el mercado de artesanías ya no estaba. Las cortinas que cosí con mis propias manos habían sido arrancadas de las ventanas. «Estás empacando», dije, aunque era obvio. Roberto asintió sin mirarme. «¿A dónde vas?». Sabía la respuesta, pero necesitaba escucharlo de su boca. Necesitaba que tuviera el valor de decírmelo en la cara. «A Los Ángeles. Con Mónica». Sus palabras cayeron como piedras en un pozo profundo. Renuncié a mi trabajo ayer. Nos vamos en 3 días. El mundo dio vueltas a mi alrededor. Me senté en una de las cajas porque sentí que las piernas no me sostenían. ¿Y el carro?, pregunté, aunque ya conocía esa respuesta también. ¿Vendiste el Impala de tu padre para esto? ¿Para irte detrás de una mujer que ni siquiera aprecia lo que tienes? Roberto finalmente me miró. Sus ojos, que son del mismo color café oscuro de los de Arturo, estaban llenos de algo que no pude identificar. ¿Culpa? ¿Resentimiento? ¿Miedo? No entenderías, dijo simplemente. Algunas cosas son más importantes. ¿Más importantes que la memoria de tu padre? Mi voz se quebró, y odié mostrar esa debilidad frente a él. ¿Más importantes que tu familia? Ese carro era lo único que... No pude terminar la frase. Las lágrimas que había estado conteniendo durante 2 días finalmente comenzaron a caer. Roberto se arrodilló frente a mí, pero no me tocó. Mantuvo sus manos sobre sus rodillas, como si no supiera qué hacer con ellas. Papá está muerto, mamá. Lleva 2 años muerto. Y tú sigues viviendo como si fuera a regresar en cualquier momento. Guarda su ropa, conserva su lugar en la mesa, hablas de él en presente. Yo también lo extraño, pero tengo que seguir adelante. Tengo que vivir mi vida. Sus palabras me golpearon como bofetadas. ¿Era eso lo que pensaba? ¿Que yo estaba atrapada en el pasado? ¿Que no podía seguir adelante? Tu padre construyó ese carro para nosotros, le dije, limpiándome las lágrimas con el dorso de la mano. Cada tuerca, cada tornillo, cada gota de pintura fue puesta ahí con amor. Y tú lo vendiste como si fuera chatarra. Como si no significara nada. Significaba algo, admitió Roberto, y por primera vez vi humedad en sus propios ojos. Por eso pude venderlo por buen precio. Pero Mónica necesita esta oportunidad.
Su prima le consiguió trabajo en un salón de belleza muy bueno. Puede hacer carrera allá. Podemos tener una vida mejor. ¿Mejor que qué? Exploté. ¿Mejor que una vida honesta aquí, cerca de tu familia, en la ciudad donde naciste? ¿Qué tiene de malo Guadalajara? ¿Qué tiene de malo trabajar duro y construir algo con paciencia? No tiene nada de malo, respondió Roberto, poniéndose de pie. Pero no es suficiente para ella. Y si quiero mantener mi matrimonio, tengo que intentarlo. Ahí estaba la verdad desnuda. Mi hijo estaba persiguiendo a una mujer que claramente no valoraba lo que él podía ofrecerle. Estaba dispuesto a abandonar todo, su trabajo, su familia, el legado de su padre, solo para mantener contenta a alguien que probablemente nunca estaría satisfecha. Y lo peor, no había nada que yo pudiera decir para hacerlo cambiar de opinión. En sus ojos vi la misma terquedad que Arturo tenía cuando tomaba una decisión. La misma terquedad que yo tenía. Nos habíamos heredado los tres esa maldición: una vez que decidíamos algo, el mundo entero podía derrumbarse y no cambiaríamos de rumbo. Me levanté de la caja con toda la dignidad que pude reunir. Espero que sepas lo que estás haciendo, le dije. Espero que cuando estés allá, en esa ciudad enorme llena de extraños, recuerdes que aquí tienes una madre que siempre te amó más que a su propia vida. Salí de esa casa sin esperar respuesta. Caminé las 10 cuadras de regreso con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía que me estaba desmoronando. Los vecinos me saludaban como siempre: buenos días, doña Rosa, ¿cómo está? Y yo respondía con sonrisas automáticas mientras mi mundo se hacía pedazos. Las 2 semanas siguientes fueron las más largas de mi vida. Roberto no vino a despedirse antes de irse. No recibí una llamada, ni una carta, ni siquiera un mensaje a través de doña Lupita. Simplemente se fueron. Una mañana pasé frente a su casa y vi que ya no había cortinas en las ventanas. La casa vacía me miraba como una cuenca sin ojo. Así me sentía yo, vacía, hueca, sin propósito. Comencé a pasar horas en la cochera. Arturo había dejado ahí todas sus herramientas perfectamente organizadas en un banco de trabajo que él mismo construyó. Cada llave inglesa colgaba en su lugar, marcada con cinta adhesiva y números. Las latas de aceite WD-40, los trapos manchados de grasa, los manuales amarillentos del Impala que él consultaba religiosamente. Todo seguía ahí, esperando manos que nunca volverían. Me sentaba en su taburete de metal y tocaba sus herramientas como si fueran reliquias sagradas. El olor a grasa vieja y metal me transportaba a esos sábados por la tarde cuando yo le llevaba limonada fría y nos sentábamos juntos mientras él me explicaba qué estaba reparando. Mira, Rosa, decía, este carburador es como el corazón del motor. Si no funciona bien, todo lo demás falla. Yo asentía aunque no entendía ni la mitad de lo que decía. Lo importante era estar juntos. ¿Por qué la vida nos quita las cosas que más amamos? Primero me quitó a Arturo con ese infarto repentino que no le dio tiempo ni de despedirse. Luego me quitó el carro que era como tenerlo todavía cerca. Y ahora me había quitado a mi hijo. ¿Era yo la culpable? ¿Roberto tenía razón al decir que yo vivía en el pasado? Por las noches sacaba los álbumes de fotografías. Ahí estaba el Impala en cada página, brillante y rojo en la playa de Puerto Vallarta, decorado con flores para la boda de mi sobrina, estacionado frente a la Basílica de Zapopan con Roberto de niño sentado en el cofre haciendo caras a la cámara. Cada fotografía era una puñalada de nostalgia. Doña Lupita venía todos los días con alguna excusa, que si necesitaba azúcar, que si quería enseñarme una receta nueva, que si había visto al gato del vecino. Pero yo sabía la verdad. Venía a asegurarse de que yo estuviera bien, de que no me hubiera rendido completamente. Una tarde, mientras tomábamos café de olla en mi cocina, me atreví a preguntarle: ¿crees que soy una madre terrible? Ella casi escupe su café. ¿Qué clase de pregunta es esa, Rosa Elena? Eres la mejor madre que conozco. Criaste a ese muchacho tú sola después de que Arturo empezó con sus problemas del corazón. Trabajaste como burra en esa tiendita para darle educación. Le enseñaste valores. Entonces, ¿por qué se fue así?, pregunté, y mi voz se quebró otra vez. Parecía que últimamente no podía hablar de Roberto sin llorar. ¿Por qué no confió en mí? ¿Por qué tuvo que vender el carro a mis espaldas? Doña Lupita me tomó la mano con sus dedos gorditos y cálidos. Porque los hijos, hija, por más que los amemos y los criemos bien,
llega un momento en que tienen que cometer sus propios errores. Y nosotras tenemos que dejarlos. Pero duele tanto, admití. Claro que duele. El amor siempre duele cuando se estira así, como un elástico. Pero no se rompe. Ya verás. No se rompe. Quería creer sus palabras, pero cada día que pasaba sin noticias de Roberto me hundía más en un pozo de tristeza. Dejé de abrir la tiendita algunos días. Mis clientes empezaron a preocuparse. Don Fermín, que venía cada mañana por su periódico y su cajita de cigarros, tocó mi puerta un martes para preguntarme si estaba enferma. Enferma del alma, le dije, y él asintió como si entendiera perfectamente. Él había perdido a su esposa el año anterior y sabía lo que era caminar por la vida con un peso invisible en el pecho. Fue entonces cuando recibí la llamada de mi hermana Guadalupe. Vive en Tijuana desde hace 20 años, casada con un hombre que tiene un taller mecánico cerca de la frontera. Guadalupe y yo no somos muy cercanas, solo nos hablamos en Navidad y cumpleaños, así que cuando vi su nombre en la pantalla del teléfono, supe que algo importante había pasado. Rosa, no sé si debería decirte esto, comenzó ella, y mi corazón empezó a latir más rápido. Pero vi el carro de Arturo. ¿Qué? El teléfono casi se me cae de las manos. El Impala rojo. Estoy segura de que era el de Arturo. Tiene esa calcomanía de la Virgen de Guadalupe en la ventana trasera. Lo vi estacionado afuera de un hotel aquí en la zona este de Tijuana. Mi mente empezó a dar vueltas como un trompo. ¿Tijuana? ¿Por qué el Impala estaría en Tijuana? Roberto había dicho que se iban a Los Ángeles. ¿Y quién era el hombre que había comprado el carro? ¿Por qué lo tendría en Tijuana, tan lejos de Guadalajara? Nada tenía sentido. ¿Estás segura?, le pregunté a Guadalupe, aferrándome al teléfono como si fuera un salvavidas. ¿Completamente segura de que era el carro de Arturo? Rosa, llevaba la matrícula de Jalisco y esa calcomanía que Arturo pegó después de aquella peregrinación que hicieron. Me acuerdo perfectamente porque yo los acompañé ese año. Es el mismo carro, te lo aseguro. Después de colgar, me quedé sentada en la sala durante horas, tratando de armar el rompecabezas con las piezas que tenía. Roberto vendió el carro para llevar a Mónica a Los Ángeles. Pero el carro apareció en Tijuana. ¿Significaba eso que mi hijo me había mentido sobre el destino? ¿O el comprador había llevado el carro a Tijuana por alguna razón? Cada pregunta generaba 10 más. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando los sonidos nocturnos de Guadalajara, los perros ladrando a lo lejos, el silbato del sereno haciendo su ronda, el motor de algún carro pasando por la calle. Y entonces tomé una decisión que cambiaría todo. Si quería respuestas, tendría que buscarlas yo misma. Al día siguiente, después de la misa de 8 de la mañana en la parroquia de San Pedro, me acerqué a don Esteban Ramos. Don Esteban había sido policía judicial durante 30 años antes de jubilarse. Ahora pasaba sus días ayudando al padre Ignacio con los asuntos administrativos de la iglesia y jugando dominó en el atrio los domingos. Era un hombre de casi 70 años, con el cabello completamente blanco y unos ojos azules que no perdían detalle. Don Esteban, le dije después de que terminó de acomodar las sillas del salón parroquial, necesito pedirle un favor muy grande. Le conté toda la historia, la venta del carro, la partida de Roberto, la llamada de mi hermana. Él me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, sin interrumpir. Doña Rosa, dijo finalmente, esto suena como uno de esos casos donde hay más de lo que se ve a simple vista. Si me da unos días, puedo hacer algunas llamadas. Todavía tengo contactos en Tijuana. Podemos rastrear ese carro. No tengo mucho dinero, admití. La tiendita me daba para vivir modestamente, pero no para lujos. Don Esteban agitó la mano como espantando una mosca. Usted me ha dado café y pan dulce gratis durante años cuando paso por su tienda camino a la iglesia. Y además, esto me da algo interesante que hacer. Los jubilados nos aburrimos mucho, ¿sabe? Me guiñó un ojo y yo, por primera vez en semanas, sonreí genuinamente. Los siguientes días fueron una tortura de esperanza mezclada con ansiedad. Don Esteban me llamaba cada tarde para darme pequeñas actualizaciones. Había contactado a un ex colega en Tijuana. Estaban verificando los hoteles de la zona este. Habían encontrado algunas pistas. Yo colgaba el teléfono y me ponía a rezar el rosario completo,
algo que no hacía desde que Arturo murió. Una semana después de mi conversación con don Esteban, recibí otra llamada, pero esta vez era de Roberto. Mi corazón dio un salto cuando vi su nombre en la pantalla. Durante un momento pensé en no contestar, todavía estaba herida, todavía sentía esa mezcla de enojo y dolor, pero la necesidad de escuchar su voz fue más fuerte. Mamá, dijo, y su voz sonaba extraña. Controlada. Como si estuviera leyendo de un guión. Solo llamaba para decirte que ya estamos instalados en Los Ángeles. Encontramos un departamento en Istla. Mónica consiguió el trabajo en el salón de belleza. Todo está funcionando bien. Pero yo conocía a mi hijo. Lo había cargado en mi vientre durante 9 meses. Lo había amamantado durante 2 años. Había pasado noches en vela cuando tenía fiebre, había curado sus rodillas raspadas, había secado sus lágrimas cuando los niños del colegio se burlaban de él por usar lentes. Una madre desarrolla un sexto sentido con sus hijos. Y ese sexto sentido me estaba gritando que Roberto estaba mintiendo. ¿Estás bien, hijo?, pregunté, tratando de que mi voz sonara casual. ¿De verdad estás bien? Hubo una pausa larga. Escuché ruido de fondo, carros pasando, alguien gritando en inglés, una sirena a lo lejos. Sí, mamá. Todo está bien. Tengo que colgar. El trabajo me está esperando. ¿Qué trabajo? ¿Ya conseguiste algo? Otra pausa. En una oficina contable pequeña. Nada especial. Pero paga las cuentas. Colgamos y yo me quedé con el teléfono en la mano, sabiendo con cada fibra de mi ser que algo andaba mal. Roberto nunca había sido buen mentiroso. Cuando tenía 12 años y rompió el jarrón de porcelana de la abuela jugando pelota en la sala, intentó culpar al gato. Pero sus ojos lo delataron. Los mismos ojos que ahora, aunque no pudiera verlos, sabía que estaban ocultando algo. Don Esteban me llamó esa misma tarde con noticias. Doña Rosa, encontré algo interesante. El carro no fue vendido a un comprador particular. Fue adquirido por una empresa de alquiler de autos clásicos en Tijuana. Están usando el Impala para filmaciones de películas y telenovelas. ¿Qué? Mi confusión era total. ¿Por qué Roberto me mentiría sobre algo así? Esa es la pregunta correcta, dijo don Esteban. Y tengo más información. La empresa se llama Autos Vintage del Pacífico. Operan desde hace 5 años. Tienen una reputación, digamos que cuestionable. Varios dueños de carros clásicos han presentado quejas sobre pagos no realizados y contratos engañosos. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. ¿Qué está diciendo? ¿Que engañaron a mi hijo? Es posible. Pero necesitaría investigar más para estar segura. ¿Quiere que continúe? Por favor, dije. Necesito saber la verdad. Esa noche, acostada en mi cama, pensé en todo lo que había descubierto. Roberto mintió sobre la venta del carro. El Impala estaba siendo usado por una empresa con mala reputación. Mi hijo sonaba extraño por teléfono. Y en algún lugar del norte, muy lejos de mí, estaba pasando por algo que no quería o no podía contarme. La Rosa Elena que era antes del Impala, antes de la muerte de Arturo, hubiera esperado pacientemente a que las cosas se resolvieran solas. Hubiera confiado en que Roberto era un adulto capaz de manejar sus problemas. Pero esa Rosa Elena murió el día que vio el carro de su esposo desaparecer por la esquina. La nueva Rosa Elena, la que había nacido de ese dolor, sabía que a veces una madre tiene que actuar. Saqué la caja de zapatos donde guardaba mis ahorros. Billetes de 50 y 100 pesos acumulados durante años de vender latas de frijoles y paquetes de tortillas. Conté el dinero 3 veces para estar segura. 3,200 pesos. No era mucho, pero alcanzaría para un boleto de autobús a Los Ángeles y algunos gastos básicos. Don Esteban había descubierto más detalles sobre la empresa de Tijuana, pero yo sabía que necesitaba ver a Roberto en persona. Necesitaba mirarlo a los ojos y entender qué estaba pasando realmente. Le dije a doña Lupita que cuidara la tiendita. Ella casi se cae de la silla cuando le conté mis planes. ¿Vas a ir hasta Los Ángeles? ¿Tú sola? Rosa Elena, estás loca. Tienes 62 años. No hablas inglés. No conoces esa ciudad. Mi hijo está allá, le respondí simplemente.
Y algo anda mal. Lo siento en mi corazón. Una madre sabe estas cosas. Me tomó 2 días preparar todo. Compré el boleto en la terminal central, Guadalajara, Tijuana, San Diego, Los Ángeles. 36 horas de viaje. Empaqué una maleta pequeña con lo esencial: 3 mudas de ropa, mi rosario, la foto de bodas de Arturo y yo, y el pequeño álbum con fotos del Impala. No sabía exactamente por qué llevaba ese álbum, pero algo me decía que lo necesitaría. La mañana de mi partida, doña Lupita insistió en acompañarme a la terminal. En el camino, pasamos frente a la casa vacía de Roberto. Las ventanas seguían sin cortinas, como ojos ciegos mirando la calle. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué había salido mal? ¿En qué momento perdí la conexión con mi hijo? En la terminal, mientras esperaba en la fila para abordar, vi algo que me dejó paralizada. Era la prima de Mónica, esa mujer que supuestamente le había conseguido el trabajo en Los Ángeles. Venía de regreso del norte, arrastrando 2 maletas enormes y con una expresión de cansancio absoluto en el rostro. Sin pensarlo 2 veces, salí de la fila y me acerqué a ella. «¿Lorena?», pregunté, aunque no estaba completamente segura de su nombre. Ella me miró sorprendida. «¿Doña Rosa? ¿Qué hace usted aquí?». «Voy a Los Ángeles. A ver a Roberto y a Mónica». Observé su reacción cuidadosamente. Sus ojos se abrieron grandes y vi algo en ellos: incomodidad, quizás culpa. «Ah», fue todo lo que dijo. «Mónica me contó que tú le conseguiste trabajo en un salón de belleza allá», continué, manteniendo mi tono casual aunque mi corazón latía como tambor. «Qué suerte que tengas esos contactos». Lorena bajó la mirada. Comenzó a jugar con el asa de su maleta. «Doña Rosa, mire, no sé qué le dijeron, pero yo nunca le ofrecí ningún trabajo a Mónica. De hecho, acabo de perder mi propio trabajo. El salón donde trabajaba cerró hace 3 meses. Por eso estoy regresando a Guadalajara». El mundo se detuvo por un segundo. «¿Qué?». «Lo siento mucho», dijo Lorena, ahora mirándome con genuina preocupación. «No sé por qué Mónica inventó esa historia. Tal vez para convencer a Roberto de irse al norte. Ella siempre habló de querer vivir en Estados Unidos, desde que éramos niñas. Pero yo nunca, jamás, le prometí ayuda para conseguir trabajo». Sentí que las piernas me flaqueaban. Me senté en una de las bancas de plástico de la terminal. Todo había sido mentira. La oportunidad laboral era un cuento inventado por Mónica para manipular a mi hijo. Y Roberto, mi pobre Roberto, había vendido el carro de su padre basándose en falsas promesas. Lorena se sentó a mi lado. «¿Está bien, doña Rosa? ¿Quiere que llame a alguien?». Respiré profundo. «No, estoy bien. Pero necesito preguntarte algo más. ¿Tienes idea de dónde están viviendo Roberto y Mónica en Los Ángeles?». Ella negó con la cabeza. «No. Mónica no me ha hablado desde que se fueron. Supongo que está avergonzada por haberme usado en su mentira». Después de que Lorena se fue, me quedé sentada en esa banca durante media hora, procesando todo. Mi viaje ya no era solo para ver a Roberto. Era una misión de rescate. Mi hijo estaba en una ciudad extraña, con una mujer que lo había manipulado, habiendo sacrificado todo por un espejismo. Y yo, que había pasado las últimas semanas sumida en mi propio dolor, necesitaba llegar a él antes de que fuera demasiado tarde. El viaje en autobús fue largo y agotador. Salimos de Guadalajara al atardecer, cuando el cielo se pintaba de naranjas y rosas sobre las montañas. Vi cómo la ciudad se hacía cada vez más pequeña por la ventana trasera del autobús. Pasamos por pueblos que nunca había visitado: Irapuato, León, Aguascalientes. Cada uno con sus propias iglesias coloniales, sus propias historias. Durante la noche, mientras el autobús avanzaba por carreteras oscuras, no pude dormir. Pensaba en Arturo. Si estuviera vivo, ¿qué haría? Él siempre fue más paciente que yo, más diplomático. Sabía cómo hablar con Roberto sin que sonara como regaño. Yo, en cambio, siempre fui directa, a veces demasiado. «Rosa», me decía Arturo cuando yo me ponía muy severa con el niño, «un hijo es como una planta. Si jalas muy fuerte, arrancas las raíces. Hay que saber cuándo aflojar». Tal vez tenía razón.
Tal vez había jalado muy fuerte después de su muerte. Había convertido el duelo en rigidez, el dolor en control. Y Roberto, sintiéndose sofocado, había buscado escape en los brazos de una mujer que le prometía libertad. Llegamos a Tijuana al amanecer del segundo día. La ciudad me impactó inmediatamente, era ruidosa, llena de movimiento, con letreros en español e inglés mezclados por todas partes. Desde la ventana del autobús vi el muro de la frontera a lo lejos, esa cicatriz gris que divide dos mundos. Teníamos una parada de 3 horas antes del siguiente autobús. Decidí usar ese tiempo para investigar. Saqué el papel donde don Esteban había anotado la dirección de Autos Vintage del Pacífico. Tomé un taxi, el primer taxi de mi vida, y le pedí al conductor que me llevara allá. ¿Está segura, señora?, me preguntó el taxista, un hombre joven con bigote ralo. Esa zona no es muy buena. Estoy segura, respondí con más confianza de la que sentía. El edificio de Autos Vintage del Pacífico resultó ser un galpón oxidado en una zona industrial. Había varios autos estacionados afuera, un Cadillac rosado, un Mustang amarillo, y allá, al fondo, brillando bajo el sol mañanero, mi Impala. El Impala de Arturo. De Roberto. Nuestro. Me bajé del taxi y caminé hacia el carro como hipnotizada. Toqué el cofre, todavía frío por la noche. La calcomanía de la Virgen de Guadalupe seguía ahí. Había una pequeña abolladura nueva en el parachoques trasero que no estaba antes. Sentí rabia. ¿Cómo se atrevían a maltratar nuestro carro? ¿Le puedo ayudar? Una voz áspera me sobresaltó. Era un hombre de unos 40 años, con camisa de seda brillante y demasiadas cadenas de oro al cuello. Este carro, dije, señalando el Impala, pertenecía a mi esposo. El hombre se rió. Ah, sí. Pues ahora pertenece a mi empresa. Lo compramos legal. Tengo papeles. Me gustaría verlos, dije. Él entrecerró los ojos. ¿Quién es usted? ¿La policía? Soy la madre del hombre que vendió este carro. Y sé que algo raro pasó con esa venta. Mire, señora, dijo el hombre, acercándose demasiado, no sé qué le contaron, pero yo compro y vendo autos clásicos. Todo legal, todo limpio. Si tiene problemas, hable con su hijo, no conmigo. Se dio vuelta para irse. Espere, grité. ¿Cuánto pagó por el carro? Se detuvo, me miró por encima del hombro. Eso no es asunto suyo. Y se metió al galpón, cerrando la puerta con llave detrás de él. Me quedé ahí parada, mirando nuestro Impala rodeado de otros vehículos antiguos, todos esperando ser alquilados para alguna producción. El autobús de Tijuana a San Diego cruzó la frontera después de 2 horas de espera. Ver a los oficiales de inmigración estadounidenses me puso nerviosa, aunque tenía mi visa de turista en orden. Uno de ellos me hizo preguntas en inglés que no entendí. Afortunadamente, otro oficial que hablaba español me ayudó. ¿Propósito de su visita? Ver a mi hijo, respondí con voz temblorosa. San Diego era una ciudad limpia, ordenada, con palmeras altísimas que se mecían con el viento del Pacífico. Pero no me detuve ahí. Tomé el siguiente autobús hacia Los Ángeles, el último tramo de mi odisea. Durante esas 3 horas, practiqué mentalmente lo que le diría a Roberto cuando lo viera. Ninguna versión sonaba bien. Todas terminaban conmigo llorando o gritando o ambas cosas. Cuando el autobús entró a Los Ángeles, me sentí abrumada. La ciudad era inmensa, interminable. Autopistas con 10 carriles, edificios que tocaban el cielo, letreros en 1000 idiomas diferentes. ¿Cómo iba a encontrar a mi hijo en esta jungla de concreto? Había llamado a Roberto desde Tijuana para decirle que venía. Al principio se negó a verme, pero finalmente, después de mucho rogar, acordamos encontrarnos en un café mexicano en un lugar llamado Boy Lakes. Me explicó cómo llegar usando el metro, aunque yo nunca había usado uno en mi vida. El metro de Los Ángeles era un mundo subterráneo lleno de gente de todos los colores y países imaginables. Escuché conversaciones en español, inglés, chino, idiomas que ni siquiera podía identificar. Me aferré a mi bolsa, siguiendo las instrucciones que Roberto me había dado, contando las estaciones como si fueran cuentas de rosario. Bajé en la estación correcta y caminé 3 cuadras hasta el café. Se llamaba El Tepeyac y tenía murales de la Virgen de Guadalupe en las paredes. El olor a canela y chocolate me recibió,
tan familiar que por un momento me hizo olvidar que estaba a miles de kilómetros de casa. Roberto ya estaba ahí, sentado en una mesa del fondo. Y cuando lo vi, casi no lo reconocí. Había perdido tanto peso que la ropa le colgaba del cuerpo. Tenía ojeras profundas, como si no hubiera dormido bien en semanas. Su cabello, siempre tan bien peinado, estaba despeinado y grasoso. Me acerqué despacio, con el corazón rompiéndose en pedacitos. «Mamá», dijo cuando me vio, pero no se levantó. No me abrazó. Se quedó sentado, mirando su taza de café como si leyera su futuro en los pozos. Me senté frente a él. Hijo, ¿qué te ha pasado?» Las palabras salieron suaves, sin el enojo que había ensayado. Todo mi instinto maternal se activó. Este no era el momento de pelear. Este era el momento de abrazar a mi hijo herido. Y entonces, ahí en ese café que olía a chocolate con canela igual que en Guadalajara, Roberto se derrumbó. Comenzó a llorar, primero en silencio, luego con sollozos que sacudían sus hombros delgados. La gente en las mesas cercanas volteaba a ver, pero no me importó. Rodeé la mesa y lo abracé, apretando su cabeza contra mi pecho como cuando era niño y tenía pesadillas. «Mamá», dijo entre lágrimas, «lo arruiné todo. Todo. Cuéntame», susurré. «Cuéntamelo todo, mi amor. Estoy aquí». Y así, entre tazas de chocolate caliente que se enfriaron sin ser tocadas, Roberto me contó la verdad. Mónica nunca tuvo intención de trabajar en Los Ángeles. 2 semanas después de llegar, le dijo que se había dado cuenta de algo: no amaba a Roberto. Nunca lo había amado realmente. Se había casado con él porque quería escapar de Guadalajara, y él parecía un buen vehículo para esa escapada. Pero ahora que estaban en Estados Unidos, ya no lo necesitaba. Le dejó una carta en la mesa del diminuto apartamento que habían rentado en Istla. «Los Ángeles es para mí, pero no para nosotros», decía la carta. Tomó sus cosas y se fue. Roberto no supo a dónde. Intentó buscarla, llamó a todos sus conocidos, contrató a un detective privado por 2 días hasta que se le acabó el dinero, puso anuncios en redes sociales. Nada. Mónica se había evaporado. «Gasté todo el dinero de la venta del carro tratando de encontrarla», confesó Roberto. «Pensé que si la encontraba, si hablábamos, podría convencerla de que volviera. Pero nunca apareció. Y ahora no tengo nada. Ni esposa, ni dinero, ni carro, ni siquiera mi trabajo en Guadalajara». «¿Por qué no me llamaste?», pregunté, limpiando sus lágrimas con mis manos. «¿Por qué pasaste por esto solo?» «Porque tenías razón, mamá», dijo, mirándome finalmente a los ojos. «Tenías razón en todo. Yo era un tonto. Vendí el carro de papá, el legado que nos dejó, por una mujer que no valía nada. ¿Cómo iba a llamarte y admitir eso? ¿Cómo iba a decirte que destruí lo último que nos quedaba de él por nada?» «Ay, Roberto», dije, tomando su cara entre mis manos. «Un carro se puede recuperar. Un carro es metal y pintura. Pero tú eres mi hijo, eres carne de mi carne. ¿Cómo pudiste pensar que me importaba más ese carro que tú?» Lloramos juntos durante mucho tiempo. La mesera, una señora mexicana con acento de Oaxaca, nos trajo más chocolate y unas conchas recién horneadas sin que las pidiéramos. «De la casa», dijo con una sonrisa comprensiva. Probablemente había visto esta escena 100 veces, familias mexicanas reuniéndose en tierra extraña, lidiando con las heridas que la distancia abre. Cuando finalmente nos calmamos, Roberto me contó más detalles. Había conseguido un trabajo mal pagado en una oficina de impuestos, compartía un cuarto con otros 3 hombres en un apartamento destartalado, vivía de ramen instantáneo y tacos de carrito. Estaba avergonzado, derrotado, sin saber cómo volver a casa sin dinero y sin cara para enfrentar a todos. «Y hay algo más», dijo, bajando la voz. «Sobre la venta del carro. No te lo conté todo. Métense. ¿Qué más hay?» La empresa que compró el Impala no fue una venta normal. Me ofrecieron mucho más dinero del que el carro valía en el mercado, pero había una condición. El carro tenía que quedar registrado a mi nombre por 6 meses. Algo sobre seguros y permisos para filmaciones. Me pareció raro, pero necesitaba el dinero con urgencia. Y además... Se detuvo, avergonzado. «¿Además qué?».
Me prometieron pagos mensuales adicionales mientras el carro estuviera en servicio. Como una especie de renta. $200 al mes durante 6 meses. Era dinero que planeaba usar para instalarnos mejor aquí, para impresionar a Mónica. Firmé todo sin leer bien los papeles. ¿Y los pagos? Nunca llegaron. Cuando intenté contactar a la empresa después de 2 meses, el número que me dieron ya no funcionaba. La dirección que estaba en el contrato era falsa. Fui personalmente a Tijuana, al lugar donde supuestamente operaban, y solo encontré un galpón abandonado. Mi sangre hirvió. Hijo, te estafaron. Y el carro de tu padre está siendo usado para que otros ganen dinero mientras tú no ves un centavo. Lo sé, mamá. Lo sé. Pero no puedo hacer nada. Los papeles que firmé eran legales técnicamente, aunque completamente deshonestos. Un abogado me dijo que demandar costaría más de lo que podría recuperar. Estoy atrapado. Tomé sus manos entre las mías. Eran las manos de Arturo, dedos largos, nudillos prominentes. No estás atrapado, le dije con firmeza. Porque yo vine hasta acá, y no vine sola. Traje ayuda. Le conté sobre don Esteban, sobre la investigación que había hecho, sobre mi encuentro con Lorena en la terminal. Sus ojos se iluminaron un poco con cada revelación. Cuando mencioné que había visto el Impala esa misma mañana en Tijuana, se enderezó en su silla. ¿Lo viste? ¿Está bien el carro? Tiene una abolladura nueva en el parachoques, admití, pero por lo demás se ve bien. Y Roberto, aquí está la cosa importante, don Esteban encontró algo en el contrato que firmaste. Hay una cláusula de rescate. Le expliqué lo que el viejo policía había descubierto, la transacción había sido estructurada como un préstamo, no como una venta. Eso significaba que técnicamente podíamos recuperar el carro si pagábamos el monto original más intereses. Era un truco legal que la empresa usaba para protegerse en caso de problemas, pero que también nos daba una salida. Pero mamá, dijo Roberto, ¿de dónde vamos a sacar ese dinero? Yo no tengo nada. Y tú tampoco puedes. Lo detuve con un gesto. Hay algo que necesito hacer. Algo grande. Y necesito que confíes en mí. Durante los siguientes 2 días, Roberto y yo trabajamos juntos por primera vez en años. Regresamos juntos a Guadalajara, él finalmente aceptando que la vida en Los Ángeles sin recursos ni apoyo era insostenible. En el autobús de regreso, hablamos de todo, de Arturo, de la infancia de Roberto, de los errores que ambos habíamos cometido, de cómo el dolor puede hacernos ciegos y duros. La decisión no fue fácil. Durante 3 días después de volver a Guadalajara, me senté en la mercerita mirando las paredes que Arturo había pintado de azul cielo, las estanterías que él mismo construyó cuando abrimos el negocio hace 30 años, las fotos de nuestra vida juntos colgadas entre los anaqueles de productos. Esta tiendita era mi identidad. Era donde pasaba 10 horas diarias desde hacía décadas. Era donde los vecinos venían no solo a comprar arroz y frijoles, sino a contarme sus problemas, a pedir consejos, a sentirse acompañados. Doña Lupita fue la primera en enterarse de mi plan. Casi se desmaya cuando le dije que iba a vender la tienda. Rosa Elena. ¿Te volviste loca? Esta tienda es tu sustento. ¿De qué vas a vivir? Voy a recuperar el carro de Arturo, le dije simplemente. Y voy a recuperar a mi hijo de esta espiral de vergüenza en la que está cayendo. El dinero de la venta alcanzará para rescatar el Impala y para que Roberto tenga algo con que empezar de nuevo. Pero... Doña Lupita buscaba argumentos, pero el carro es solo un carro, Rosa. Y Roberto es adulto. Puede recuperarse solo. No, negué con la cabeza. El carro es lo último que nos queda de Arturo. Y más importante aún, es el símbolo de todo lo que hemos perdido como familia. Si dejamos que se pierda para siempre, es como decir que está bien rendirse, que está bien dejar que los malos se salgan con la suya. No puedo vivir con eso. No puedo. La verdad era más profunda de lo que le confesé a doña Lupita. Había tenido muchas noches sin dormir desde que regresé de Los Ángeles. En esas noches oscuras, sola en la cama que compartí con Arturo durante 35 años, llegué a una conclusión dolorosa: yo había contribuido a que Roberto tomara decisiones desesperadas. Mi rigidez después de la muerte de Arturo, mi incapacidad de soltar aunque fuera un poco, mi forma de convertir cada objeto en reliquia sagrada,
todo eso había creado una presión insoportable sobre mi hijo. Él sintió que para ser su propia persona, para tener su propia vida, tenía que huir. Y Mónica simplemente aprovechó esa grieta que yo misma había ayudado a crear. La tienda se vendió en 2 semanas. Don Chui, que tenía una cadena de mini supers en 3 barrios, me ofreció un precio justo. Le expliqué por qué necesitaba vender y él, conociendo mi historia con Arturo, añadió 50,000 pesos adicionales por los años de buen servicio al barrio. El día que firmé los papeles lloré, pero no de tristeza. Lloré de liberación. Ese local había sido mi ancla, mi jaula dorada. Y ahora, vendiéndolo, me estaba dando permiso a mí misma de seguir adelante. Con el dinero en mano, don Esteban intensificó su investigación. Descubrió que el productor inescrupuloso que manejaba autos vintage del Pacífico había huido de Tijuana con varias deudas. El Impala, junto con otros 3 vehículos, había sido abandonado en un estacionamiento y eventualmente rematado en un auction de salvamento. Y aquí llegaba la parte interesante: quien lo rescató del remate fue un coleccionista de autos clásicos llamado don Heriberto Maldonado, un señor de 80 años que vivía en Mexicali. Don Heriberto es un hombre respetado, me explicó don Esteban. Viene de dinero viejo, familia de rancheros que prosperaron en el algodón en los años 50. Su obsesión son los autos americanos clásicos de los años 60. Tiene un galpón lleno de ellos. Y aparentemente estaba buscando específicamente un Impala rojo del 67. ¿Por qué específicamente ese modelo?, pregunté. Don Esteban sonrió. Porque su propio padre emigró de Estados Unidos a México en un Impala idéntico hace 50 años. Es una historia sentimental. El carro original se perdió hace décadas, pero don Heriberto nunca dejó de buscarlo. Cuando vio el suyo en el remate, era lo más cercano a ese recuerdo que había encontrado. Mi corazón se partió un poco al escuchar eso. Don Heriberto también estaba buscando una conexión con su padre. También estaba tratando de aferrarse a un pasado que se escurría entre los dedos. Éramos más parecidos de lo que imaginaba. Roberto y yo viajamos a Mexicali un viernes por la mañana. El calor del desierto nos golpeó como un puño cuando bajamos del autobús. La ciudad era tan diferente a Guadalajara, plana, seca, con un calor que distorsionaba el aire sobre el pavimento. No había jacarandas florecidas ni plazas coloniales. Solo autopistas anchas, centros comerciales americanizados y ese cielo inmenso del desierto. Don Heriberto vivía en las afueras, en una propiedad grande con establos vacíos y un galpón enorme donde guardaba su colección. Nos recibió en persona, un hombre alto a pesar de sus 80 años, con el cabello completamente blanco peinado hacia atrás y ojos azul cielo que todavía brillaban con agudeza. Usaba botas vaqueras inmaculadas y una camisa bordada tradicional. Pasen, pasen, nos dijo con voz ronca pero amable. Don Esteban me llamó para explicarme su situación. Vengan a conocer a los muchachos. Se refería a sus autos como si fueran sus hijos. El galpón era impresionante. Había al menos 15 vehículos perfectamente restaurados, Mustangs, Corvettes, Thunderbirds, todos relucientes bajo las luces fluorescentes. Y al fondo, en un lugar de honor, estaba nuestro Impala. Verlo me quitó el aliento. Se veía mejor que nunca. La abolladura había sido reparada, el cromado brillaba como espejo, incluso habían cambiado las llantas por unas de la época correcta. Es hermoso, ¿verdad?, dijo don Heriberto, acercándose al carro con reverencia. Cuando lo vi en el remate, cubierto de polvo y con algunos rayones, supe que tenía que salvarlo. Pasé 3 meses restaurándolo. Cada tornillo, cada pieza de tapicería. Lo devolví a su gloria original. Roberto estaba llorando en silencio a mi lado. Tocó el cofre del carro como si saludara a un viejo amigo. Gracias, le dijo a don Heriberto. Gracias por cuidarlo cuando yo no pude. Nos sentamos en unas sillas de jardín junto al galpón, bajo la sombra de un mezquite antiguo, y tomamos limonada mientras yo le contaba toda nuestra historia a don Heriberto. No omití nada: la muerte de Arturo, mi rigidez, la venta desesperada de Roberto, el engaño, el abandono de Mónica, mi viaje al norte. Saqué el álbum de fotos que había traído y le mostré las imágenes del carro a través de los años, llevándonos a la playa, en procesiones religiosas, estacionado frente a la casa con Roberto niño lavándolo un domingo. Don Heriberto miraba cada foto con atención. Sus ojos se humedecieron cuando le mostré una donde Arturo estaba inclinado sobre el motor, herramientas en mano,
con esa sonrisa de satisfacción que siempre tenía cuando trabajaba en el carro. Mi padre tenía esa misma sonrisa, dijo don Heriberto con voz quebrada. Cuando trabajaba en su Impala los sábados. Yo era niño, tendría unos 7 años. Me sentaba en el piso del taller y le pasaba herramientas. Él me explicaba cada cosa, aunque yo no entendía nada. Solo quería estar cerca de él. ¿Qué le pasó a ese carro?, pregunté suavemente. Don Heriberto suspiró. Mi padre lo vendió cuando empezamos a tener problemas financieros. Yo tenía 16 años. Lloré como bebé ese día. Nunca volvimos a tener ese tipo de cercanía. Él se volvió más duro, más distante. Como si vender el carro hubiera vendido también un pedazo de su alma. Nos quedamos en silencio durante un momento, 3 personas conectadas por el amor a vehículos que significaban mucho más que metal y goma. Finalmente, don Heriberto habló. Quiero hacerles una propuesta. Don Heriberto se levantó de su silla y caminó hacia el Impala. Pasó su mano arrugada sobre el cofre con un cariño que me recordó a Arturo. Legalmente, dijo, este carro me pertenece. Lo compré de forma transparente en un remate, con todos los papeles en orden. Nadie puede disputar eso. Mi corazón se hundió. ¿Había venido hasta acá para que nos dijeran que no había nada que hacer? Pero don Heriberto continuó, sin embargo, después de escuchar su historia y ver estas fotografías, me doy cuenta de algo. Este carro no me pertenece en el sentido que realmente importa. Los recuerdos que carga, las historias que vivió, no son míos. Son de ustedes. Roberto y yo nos miramos, sin atrevernos a tener esperanza. Voy a devolverles el Impala, dijo don Heriberto. Roberto jadeó audiblemente. Pero antes de hacerlo, necesito pedirles un favor. Un último favor. Lo que sea, dije inmediatamente. Don Heriberto sacó un mapa viejo de la bolsa trasera de su pantalón. Lo desplegó sobre el cofre del carro. Era un mapa de carreteras del suroeste de Estados Unidos y el norte de México, marcado con círculos y líneas en tinta roja descolorida. Esta era la ruta que mi padre tomó cuando emigró de Los Ángeles a Mexicali en 1975, explicó. En un Impala exactamente como este. Él era mecánico en un taller en Ixtla. Cuando las cosas se pusieron difíciles durante la recesión, decidió regresar a México donde tenía familia. Hizo este viaje en 3 días, parando en pequeños pueblos por el camino. Me contó historias de ese viaje hasta el día que murió. Tocó el mapa con reverencia. Yo siempre soñé con recrear ese viaje. Pero ahora tengo 80 años y el doctor dice que mis ojos ya no están para manejar largas distancias. Mi hijo vive en Madrid y no le interesan los autos. Nunca podré hacer ese viaje yo mismo. ¿Qué es lo que quiere?, preguntó Roberto. Quiero que ustedes lo hagan por mí, dijo don Heriberto, mirándome directamente a los ojos. Quiero que tomen este carro y recorran la ruta que mi padre hizo. Que paren en los mismos lugares que él mencionó. Que documenten el viaje con fotografías. Que me traigan de vuelta no el carro, sino las historias del camino. Y cuando terminen, el Impala será de ustedes de nuevo, con todos los papeles transferidos, sin costo alguno. La propuesta me dejó sin palabras. Era tan generosa, tan inesperada, tan perfecta. Roberto fue quien habló primero, ¿está seguro, don Heriberto? ¿Por qué haría esto por nosotros, por extraños? El anciano sonrió con tristeza. Porque cuando uno llega a mi edad, se da cuenta de que los objetos no significan nada si no tienen historias vivas adjuntas. Yo puedo tener este carro en mi galpón hasta que me muera, brillante y perfecto, y no me dará las memorias que busco. Pero ustedes, haciendo este viaje, le darán nuevas historias. Y compartiendo esas historias conmigo, cerrarán un círculo que lleva abierto 50 años. Aceptamos, por supuesto. ¿Cómo no hacerlo? Don Heriberto nos dio el mapa, una cámara digital, y una lista de lugares específicos que su padre había mencionado, un restaurante de tacos en Caléxico, un motel llamado Desert Rose, en el desierto de Mojave, una gasolinera con forma de sombrero gigante en Barstow, el café donde cenó la última noche en territorio americano. Partimos 3 días después, un martes por la mañana cuando el sol apenas comenzaba a calentar el desierto. Roberto manejaba, yo iba de copiloto, y el Impala ronroneaba como gato satisfecho bajo nuestros cuerpos. Cruzamos de Mexicali a Caléxico por el cruce fronterizo, mostrando nuestros documentos,
explicando que hacíamos una ruta sentimental. El oficial de inmigración, un hombre mexicoamericano de unos 50 años, vio el carro y silbó apreciativo. «¡Qué belleza!», dijo. «No se ven muchos Impalas del 67 en tan buen estado». «¿Es un viaje especial?». «Muy especial», respondí, y le conté en pocas palabras sobre don Heriberto y su padre. El oficial asintió con comprensión. «Mi abuelo también emigró en los 70, dijo. «En un Chevy Nova azul. Ojalá pudiera hacer un viaje como el que ustedes van a hacer. Cuídenlo bien, ese carro». Nos dejó pasar con una sonrisa y un saludo militar juguetón. El primer día manejamos hasta Caléxico, donde encontramos el restaurante que don Heriberto había mencionado, Tacos el Gordo. Todavía existía, ahora más grande y modernizado, pero la familia original aún lo operaba. Les contamos nuestra misión y el dueño, don Miguel, un hombre de 60 años con barriga prominente y sonrisa permanente, se emocionó tanto que nos invitó a comer gratis. «Me acuerdo de esos años», nos dijo mientras nos servía tacos de asada en tortillas hechas a mano. Muchos mexicanos pasaban por aquí de regreso al sur. Algunos porque las cosas no funcionaron en Estados Unidos. Otros porque extrañaban la familia. Pero todos compartían esa mirada, ¿saben? Media triste, media esperanzada. Como diciendo, esto no es el fin, es otro comienzo, punto. Roberto y yo intercambiamos miradas significativas. Esa descripción nos quedaba perfecta. Tomamos fotos del restaurante, del letrero vintage, de los tacos. Don Miguel insistió en tomarnos una foto juntos frente al Impala, con el restaurante de fondo. Esa noche dormimos en el Desert Rose Motel, que milagrosamente todavía operaba aunque ahora lucía bastante deteriorado. Las habitaciones olían a humedad y el aire acondicionado hacía ruidos extraños, pero no nos importó. Estábamos haciendo algo juntos, madre e hijo, algo que significaba algo más grande que nosotros mismos. El segundo día manejamos por el desierto de Mojave. El calor era brutal, pero el Impala nunca falló. Roberto y yo hablamos durante horas sobre todo y nada. Me contó sobre sus primeros meses con Mónica, cuando todavía pensaba que ella lo amaba. Me habló de sus sueños de ser algo más que contador, tal vez abrir su propio negocio algún día. Yo le conté historias de su padre que nunca había compartido, como Arturo me propuso matrimonio en el asiento trasero de este mismo carro, como lloró de felicidad el día que Roberto nació, como en secreto escribía poemas terribles que nunca le mostró a nadie pero que yo encontré después de su muerte. ¿Papá escribía poemas?, preguntó Roberto, sorprendido. Pésimos, admití riendo. Pero hermosos en su torpeza. Eran todos sobre nosotros, sobre ti y sobre mí. Sobre lo afortunado que se sentía. Paramos en Barstow para llenar el tanque de gasolina. La estación con forma de sombrero gigante ya no existía, reemplazada por un 7-Eleven genérico, pero encontramos a un viejito que estaba ahí sacando gasolina y que se acordaba del lugar original. «Ah, el sombrero gigante», dijo nostálgico. Era un punto de referencia por toda la Ruta 66. Lo demolieron en el 2005. Progreso, dicen. Pero se perdió algo cuando lo quitaron. Los lugares con historia, con personalidad, están desapareciendo. Todo es igual ahora, en todas partes. Le tomamos una foto al viejito con el Impala y él nos contó que de joven también había tenido un auto clásico, un Ford Fairlane del 59. Lo vendí para pagar la universidad de mi hija, dijo. Fue la decisión correcta, por supuesto. Pero a veces, cuando veo un Fairlane en la calle, todavía se me parte un poco el corazón. El tercer día llegamos hasta el límite de Los Ángeles. Encontramos el café que don Heriberto mencionó, un pequeño local mexicano en Boyle Heights. Y aquí viene la coincidencia sorprendente, era el mismo café donde Roberto me había confesado todo semanas atrás. El Tepeyac. El mismo lugar. Nos sentamos en la misma mesa. Pedimos chocolate caliente con canela. Y esta vez, en lugar de lágrimas de desesperación, compartimos sonrisas de esperanza. Roberto sacó la cámara y tomó fotos del lugar, del menú viejo colgado en la pared, del mural de la Virgen de Guadalupe. «Mamá», dijo Roberto mientras esperábamos nuestras bebidas, «quiero que sepas algo. Este viaje no es solo para don Heriberto. Es también para nosotros». Y creo que de alguna forma, papá lo sabía. ¿Qué sabía? Que el carro nos reuniría de nuevo.
que nos daría una razón para estar juntos sin pelear, sin rencores. Él siempre decía que las mejores conversaciones de su vida las tuvo mientras manejaba. ¿Te acuerdas? Decía que algo en el movimiento, en mirar la carretera juntos en vez de mirarse a los ojos, hacía más fácil hablar de cosas difíciles. Tenía razón. Arturo sí decía eso. Y este viaje había probado su teoría. Roberto y yo habíamos tenido conversaciones más honestas, más profundas, en esos 3 días de carretera que en los 2 años desde la muerte de Arturo. El viaje de regreso a Mexicali fue diferente. Ya no seguíamos el mapa de don Heriberto al pie de la letra. Tomamos desvíos. Paramos en lugares que nos llamaban la atención. Compramos elotes asados de un vendedor en un pueblo cuyo nombre nunca supimos. Nos desviamos para ver el mar en San Felipe, donde Roberto se quitó los zapatos y caminó por la orilla con los pantalones remangados mientras yo tomaba fotos. ¿Sabes qué he estado pensando?, me dijo Roberto mientras manejábamos de regreso, el sol poniéndose anaranjado sobre el desierto. Que tal vez todo esto tenía que pasar. La venta del carro, Mónica dejándome, mi fracaso en Los Ángeles. Tal vez era la única forma de romper el ciclo en el que estábamos atrapados. ¿Qué ciclo? El de vivir en el pasado. Los dos lo estábamos haciendo, mamá. Tú con papá, yo con la idea de lo que se suponía que debía ser mi vida. Y nos estaba matando lentamente. Sus palabras me dolieron porque eran ciertas. Entonces, ¿todo este dolor fue necesario?, pregunté. No sé si necesario, dijo Roberto. Pero tal vez inevitable. A veces las cosas tienen que romperse completamente antes de poder arreglarse bien. Llegamos a casa de don Heriberto al atardecer del 4.º día. Él salió a recibirnos con ansiedad visible en su rostro. Nos sentamos en el mismo lugar bajo el mezquite y Roberto le mostró todas las fotografías en la cámara digital. Don Heriberto miraba cada imagen con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas arrugadas. Ahí está, murmuraba. Ahí está el restaurante. Papá me habló de esos tacos 100 veces. Y ese motel, el Desert Rose. Dijo que durmió en el cuarto 6. ¿Tomaron fotos del cuarto 6? Lo hicimos, dijo Roberto, mostrándole las imágenes. Don Heriberto se llevó una mano al pecho. Gracias, dijo con voz quebrada. Gracias por darme esto. Son más preciosas para mí que el carro mismo. Ahora puedo cerrar los ojos y ver el viaje que mi padre hizo. Puedo sentir lo que sintió. Hay más, le dije. Conocimos a gente por el camino. Y todos tenían historias similares. Historias de migración, de dejar atrás cosas, de empezar de nuevo. Le preguntamos a varios si podíamos grabarlos contando sus historias. Pensamos que le gustaría escucharlas. Roberto sacó la cámara y le mostró los videos que habíamos grabado. El dueño de Tacos el Gordo contando sobre su padre que cruzó nadando el Río Grande en los 60. El viejito en Barstow hablando de su Ford Fairlane. Una señora en Calexico que nos vio estacionados y se acercó a decirnos que su esposo había muerto en un Impala idéntico y que verlo la había hecho llorar de nostalgia. Cada historia era un fragmento del mosaico gigante que es la experiencia mexicana en Estados Unidos. Don Heriberto lloró abiertamente mientras veía los videos. Cuando terminamos, se levantó lentamente, sus huesos viejos crujiendo, y nos abrazó a ambos. No tengo palabras suficientes para agradecerles, dijo. Me han dado un regalo que vale más que todo el oro del mundo. Al día siguiente firmamos los papeles. Don Heriberto transfirió el Impala legalmente al nombre de Roberto, sin costo alguno. El notario que vino a certificar los documentos nos miró confundido, claramente no era normal que alguien regalara un auto clásico que valía miles de dólares, pero don Heriberto simplemente le guiñó el ojo y dijo, es un asunto de familia. Pero había más noticias, y estas no eran buenas. Don Heriberto nos invitó a quedarnos para una cena que él había preparado, pozole hecho con la receta de su madre, y durante la comida nos reveló algo que había estado callando. Hace 3 semanas fui al doctor, comenzó. Me han diagnosticado una condición seria del corazón. Los doctores dicen que no me queda mucho tiempo. Tal vez 6 meses, tal vez 1 año si tengo suerte. El pozole se me atragantó. Roberto dejó de comer. No se pongan tristes, nos dijo don Heriberto con una sonrisa. Tengo 80 años. He vivido una buena vida. He visto a mis hijos crecer.
he coleccionado estos autos hermosos. Y ahora, gracias a ustedes, he cerrado el círculo con mi padre. Me siento en paz. Pero el carro, empezó Roberto. Podríamos devolverlo. Usted debería disfrutarlo. El carro significa más en sus manos que en las mías, insistió don Heriberto. Para mí sería solo otro objeto hermoso en mi galpón. Para ustedes es un puente hacia su pasado y hacia su futuro. Esa noche, acostada en la habitación de huéspedes de don Heriberto, no pude dormir. Pensaba en la generosidad de este hombre, en cómo había convertido nuestro dolor en algo hermoso. Pensaba en Arturo y en cómo estaría sonriendo desde donde estuviera, viendo que el carro finalmente estaba cumpliendo su propósito real, no ser una reliquia, sino un vehículo para el amor y la conexión. Pero había algo más que don Heriberto nos reveló antes de irnos, algo que cambiaría todo de nuevo. ¿Saben?, dijo mientras cargaba el Impala con nuestras cosas para el viaje de regreso a Guadalajara, hay algo más que mis contactos descubrieron mientras ustedes hacían el viaje. ¿Qué cosa?, pregunté. Su nuera, Mónica. Sé dónde está. Roberto y yo nos quedamos paralizados. ¿Qué?, dijo mi hijo, pálido como la calorías, está aquí, en Mexicali. Ha estado trabajando en un salón de belleza a 6 cuadras de mi casa durante los últimos 2 meses. La información nos cayó como cubeta de agua fría. Mónica, la mujer que había causado todo este caos, la que había manipulado a Roberto y lo había abandonado en tierra extraña, estaba a 6 cuadras de distancia. Roberto no dijo nada durante varios minutos. Solo se quedó mirando el horizonte del desierto, con las manos apretadas en puños. ¿Quieres verla?, le pregunté finalmente. Era su decisión, no mía. Yo había aprendido mi lección sobre intentar controlar las elecciones de mi hijo. No lo sé, admitió. Parte de mí quiere gritarle. Parte de mí quiere preguntarle por qué. Y parte de mí solo quiere seguir manejando y no mirar atrás nunca más. Don Heriberto puso una mano en el hombro de Roberto. Sea cual sea tu decisión, será la correcta. Pero si puedo darte un consejo de viejo, a veces el cierre es importante. No para volver, sino para poder seguir adelante completamente. Roberto respiró profundo. Dame la dirección. El salón de belleza se llamaba Esmeraldas, y estaba en un pequeño centro comercial con una tienda de abarrotes, una farmacia y una taquería. Roberto estacionó el Impala frente al lugar. Podíamos ver a través de las ventanas a varias mujeres trabajando, cortando cabello, pintando uñas, aplicando tintes. Y ahí, en la segunda silla desde la entrada, estaba Mónica. Se veía diferente. Había cambiado su cabello de largo y negro a corto y con mechas rubias. Estaba más delgada. Pero era definitivamente ella. Roberto la observó en silencio durante 5 minutos completos sin bajar del carro. ¿Quieres que entre contigo?, le ofrecí. No, dijo. Esto tengo que hacerlo solo. Bajó del carro y yo lo vi caminar hacia el salón como si fuera al patíbulo. Mi instinto maternal me gritaba que lo siguiera, que lo protegiera, pero me forcé a quedarme sentada. Esto era su batalla, su momento de cierre. Yo había peleado mis propias batallas en este viaje. Ahora le tocaba a él. A través de la ventana vi la cara de Mónica cuando lo reconoció. Primero sorpresa, luego miedo, luego, vergüenza. Roberto habló y ella escuchó. Luego habló ella y Roberto escuchó. No pude oír lo que decían, pero leí sus lenguajes corporales como leía libros. No había gritos. No había drama. Solo 2 personas que alguna vez estuvieron casadas, teniendo una conversación adulta sobre lo que había salido mal. Salieron juntos del salón después de 20 minutos. Mónica tenía lágrimas en los ojos. Roberto se veía, no feliz, pero tampoco destrozado. Se veía libre. Caminaron hasta el Impala y Mónica me vio en el asiento del copiloto. Me saludó tímidamente con la mano. Yo la saludé de vuelta. Ya no sentía rabia hacia ella. Solo una especie de tristeza por los caminos que elegimos y las consecuencias que traen. Roberto y Mónica hablaron durante otros 10 minutos al lado del carro. Finalmente se dieron un abrazo, no romántico, sino de despedida, y ella regresó al salón. Roberto subió al carro y arrancó el motor sin decir palabra. Manejamos 3 cuadras antes de que hablara. Nunca quiso ir a Los Ángeles, dijo. Bueno, si quería,
pero no con la historia que me contó. Su prima Lorena no le ofreció trabajo. Mónica inventó eso. Lo que realmente pasó fue que conoció a alguien más, un hombre que trabaja entre Tijuana y San Diego. Planeó irse con él, pero necesitaba dinero para el viaje y para instalarse. Por eso me presionó para vender el carro. Ay, hijo, suspiré. Pero aquí está lo interesante, mamá. El tipo resultó ser un patán. La usó y luego la dejó en Mexicali sin un peso. Ella ha estado trabajando en ese salón, avergonzada, sin dinero para regresar a Guadalajara, sin cara para llamar a nadie. Ha estado tan atrapada como yo estuve. ¿Y cómo te sientes al saber eso? Roberto pensó por un momento. Curiosamente, aliviado. Pasé meses pensando que había algo malo conmigo, que yo no era suficiente para ella. Pero resulta que ella es simplemente una persona que hace malas decisiones. Y eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Van a intentar arreglar las cosas? No, dijo con firmeza. Ya firmamos los papeles de divorcio en Los Ángeles antes de venir acá. Y aunque no los hubiéramos firmado, no hay nada que arreglar. Nos casamos por las razones equivocadas. Ella quería escapar. Yo quería, no sé, tal vez llenar un vacío después de que papá murió. Pero ninguno de los dos estaba realmente enamorado. Y está bien. Ahora ambos podemos seguir adelante. El viaje de Mexicali a Guadalajara duró 2 días. Tomamos la ruta larga, por la costa. Paramos en Mazatlán y comimos camarones en un restaurante con vista al mar. Paramos en Tepic y visitamos el mercado de artesanías. Roberto compró un zarape tejido a mano y yo compré ollas de barro para la cocina. No teníamos prisa. Por primera vez en años, ninguno de los dos tenía prisa. Cuando finalmente llegamos a Guadalajara, a nuestro barrio de Tlaquepaque, era domingo por la tarde. Las calles estaban llenas de familias paseando, vendedores de elotes y raspados, músicos tocando en las esquinas. Todo era exactamente como lo dejamos, pero nosotros éramos diferentes. Estacioné el Impala en la cochera, mi cochera, que ya no tendría una tienda adjunta pero que seguía siendo mi hogar. Doña Lupita salió corriendo de su casa cuando nos vio llegar. Rosa Elena. Roberto. El carro. Lo trajeron de vuelta. La noticia se esparció por el barrio como pólvora. En media hora teníamos a 20 vecinos en la calle admirando el Impala, haciéndonos preguntas, abrazándonos. Les contamos todo, cada detalle de la aventura. Los niños del barrio se trepaban al cofre para tomarse fotos. Don Fermín, mi cliente del periódico y los cigarros, se secó los ojos con su pañuelo rojo. Arturo estaría orgulloso, me dijo. Muy orgulloso de los dos. Esa noche, después de que todos se fueron, Roberto y yo nos sentamos en el patio trasero con vasos de horchata fría. Las estrellas brillaban más que de costumbre, o tal vez yo simplemente las estaba notando por primera vez en mucho tiempo. Entonces, ¿qué sigue?, le pregunté a Roberto. Bueno, dijo, Don Chuy me ofreció trabajo en sus tiendas. Quiere que maneje las finanzas de sus 3 locales. No es glamuroso, pero paga bien y me da flexibilidad para tomar clases en la universidad. Estoy pensando en estudiar administración de empresas. Tal vez algún día abrir algo propio. Eso suena maravilloso, hijo. ¿Y tú, mamá? Sin la tienda, ¿qué vas a hacer? Sonreí. Había estado esperando esta pregunta porque tenía la respuesta lista. Con lo que sobró de la venta, después de rescatar el carro, tengo suficiente para empezar algo pequeño. He estado pensando en abrir un servicio de catering. Comida tradicional jalisciense para fiestas y eventos. Es algo que siempre quise hacer pero nunca me atreví. Doña Lupita ya dijo que me ayudaría. Papá siempre decía que hacías el mejor pozole de todo Jalisco, dijo Roberto con sonrisa nostálgica. Tu papá era parcial, respondí, pero mi corazón se hinchó de amor al recordarlo. Nos quedamos en silencio cómodo durante un rato. Luego Roberto habló de nuevo. Mamá, quiero que sepas algo. Lo que hiciste, vender la tienda, viajar al norte, todo eso, no solo recuperaste el carro. Me recuperaste a mí. Me estaba perdiendo en mi propia vergüenza y culpa. Estaba a punto de rendirme. Pero tú no te rendiste conmigo. Y eso lo cambió todo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas.
Eres mi hijo, Roberto. Mi único hijo. Nunca me rendiría contigo. Nunca. Nos abrazamos bajo las estrellas de Guadalajara, el Impala brillando en la cochera como un faro rojo, y sentí algo que no había sentido en 2 años: paz. Paz completa. Arturo se había ido, pero su legado vivía, no en el carro, sino en la capacidad de seguir adelante, de adaptarnos, de aprender. El carro casi nos destruyó como familia, pero finalmente nos salvó. Nos dio razones para hablar, caminos para recorrer juntos, lecciones para aprender. Durante los meses siguientes, mi pequeño negocio de catering comenzó a crecer. Las señoras del barrio me contrataban para fiestas, bautizos, cumpleaños. Roberto prosperaba en su nuevo trabajo. Los fines de semana, tomábamos el Impala y simplemente manejábamos, sin destino particular, solo conversando, riendo, a veces llorando mientras compartíamos recuerdos de Arturo. Don Heriberto me llamaba cada semana para escuchar sobre nuestras aventuras en el carro. Le enviaba fotos por WhatsApp, algo que aprendí a hacer con ayuda de Roberto. Cada vez que veo al Impala en sus fotos, me decía don Heriberto, veo a mi padre sonriendo. Gracias por mantenerlo vivo de esta manera. Falleció 9 meses después de conocernos, en paz, rodeado de su colección de autos y con nuestras fotos de viaje enmarcadas junto a su cama. En su testamento dejó instrucciones de que parte de su colección se vendiera y el dinero se usara para crear una beca para jóvenes mexicoamericanos interesados en mecánica automotriz. Nos invitaron al funeral y llevamos el Impala. Fue parte del cortejo fúnebre, brillando bajo el sol del desierto de Mexicali, llevando a un anciano a su último descanso. Hoy, 4 años después de aquella mañana cuando vi a Roberto empujar el carro fuera de la cochera, soy una mujer diferente. Tengo 66 años, mi negocio de catering es exitoso, Roberto está comprometido con una maestra de primaria maravillosa llamada Patricia, y el Impala sigue siendo el corazón de nuestra familia. Pero lo más importante es esto: aprendí que amar no significa aferrarse. Amar significa soltar cuando es necesario, confiar cuando es difícil, y estar ahí cuando todo lo demás falla. Aprendí que los objetos, incluso los más preciados, son solo contenedores para las historias que llevamos dentro. Y aprendí que a veces es necesario perder algo para descubrir lo que realmente importa. El carro de Arturo casi destruyó nuestra familia. Pero al final, fue el vehículo que nos trajo de vuelta al camino correcto. A veces los caminos más largos son los que más necesitamos recorrer. A veces tenemos que perdernos para encontrarnos de nuevo. Y ahora, cada vez que alguien me pregunta por el Impala rojo estacionado en mi cochera, no solo cuento la historia de cómo Arturo lo restauró pieza por pieza. Cuento la historia de cómo ese carro nos enseñó a Roberto y a mí que la familia no se trata de aferrarse al pasado, sino de construir futuros juntos. Una carretera a la vez. Un kilómetro a la vez. Una conversación a la vez. Porque al final, no importa cuánto nos perdamos o cuántos desvíos tomemos. Lo que importa es seguir manejando, seguir buscando, seguir amando. Y eso, mis queridos, es lo que realmente significa familia.